Buenas noches, podemos comenzar. Buenas noches y bienvenidos a todos a esta edición de Coloqueo, en conversación en la noche de hoy con el artista Raimundo Figueroa y con el autor y artista multidisciplinario Eduardo Lalo. Mi nombre es María del Mar Caragol Rivera, dirijo el programa de artes plásticas y colecciones y les agradezco a todos por hacer el tiempo para escucharnos en la noche de hoy. Como parte de la exhibición Un lugar para nosotros, A Place for Us, invitamos en la noche de hoy al artista Raimundo Figueroa, de quien les voy a hablar brevemente para contextualizar lo que está por comenzar. Y asimismo presentaré al autor y artista Eduardo Lalo para también permitirles conocer un poquito más allá. Aprovecho también para mencionar que de parte de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, de su directora ejecutiva y de todos los que trabajamos en el programa de Artes Plásticas, les agradecemos por unirse en la noche de hoy para este conversatorio y dejarles saber que al final tendremos una breve sección de preguntas y respuestas. Muy bien. Empezamos por el artista Raimundo Figueroa, que es un artista puertorriqueño con una sólida formación en pintura y ejecución de violín. Su educación musical temprana tuvo lugar en el Conservatorio de Música de Puerto Rico bajo la dirección de Pablo Casals. Su talento como pintor le valió la medalla de oro del Instituto de Cultura Puertorriqueña en la década de los 70 y posteriormente la medalla de honor en la Bienal de México en el 1987. Figueroa amplió su formación en prestigiosas instituciones como la Manhattan School of Music, la Universidad de Cincinnati, UCLA y el Peabody Institute de la Universidad de Johns Hopkins. Su carrera artística se ha desarrollado durante más de 4 décadas, participando en numerosas exposiciones y bienales en México, Sao Paulo, Chile, Florencia, Tokio, entre otras ciudades, y su obra forma parte de colecciones internacionales como el Museo de Arte Moderno de México, Sao Paulo, República Dominicana, el Museo Tamayo, también en México, la colección Bacardi, la colección Citibank, entre muchas otras. Aprovecho entonces para presentar al autor y al artista multidisciplinario, como mencioné ahorita, Eduardo Lalo. Eduardo Lalo es un escritor, ensayista y artista visual. Su obra literaria abarca la narrativa, el ensayo, la poesía y el diario íntimo con una mirada crítica sobre la cultura, la identidad y la experiencia urbana puertorriqueña, entre otros temas. Es autor de libros como La Inutilidad, Los Países Invisibles, uno de mis preferidos, y Simón, novela por la que recibió el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en el 2013. Su trabajo visual y textual dialoga constantemente con el espacio, la ciudad y la escritura como acto político. Eduardo Lalo también fue profesor en la Universidad de Puerto Rico, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de escritores y pensadores. Sin más preámbulos, quiero dar inicio al conversatorio de la noche de hoy entre estos dos grandes maestros. Muchísimas gracias y les doy rienda suelta para que inicie este coloqueo. Muchas gracias, María, y nada, contento de estar aquí, Raimundo. Eduardo, qué placer poder conversar contigo a través de este medio. Es importante que yo diga esto. Yo soy muy atrevido y en mi atrevimiento me acerqué a Eduardo Lalo porque conozco su trabajo someramente. No puedo decir que soy un experto en Eduardo Lalo, pero entre las cosas que me llamaron la atención porque Eduardo escribe tiene una columna en Puerto Rico, en el periódico El Nuevo Día, y yo la leo, la busco, soy su fan. Eh, entonces me di a la tarea de buscar otras cosas y ahí leí el discurso que Eduardo había escrito, al cual él le llamó La Identidad, que fue un discurso que él pronunció cuando le entregaron el premio Rómulo Gallego. Y ese discurso empieza, para los que no lo saben, que nos están escuchando,
donde él dice que la mayor parte de los habitantes del mundo poseen orígenes definidos, estables, prácticamente incuestionables. Un lugar, un pueblo, una nación, un documento estatal que establecen claramente sus coordenadas personales. Y él sigue relatándonos sus experiencias de cómo le iba cuando pasaba por los puntos de revisión de aduana, donde pues le preguntaban quién es usted. Y esta experiencia ha sido una experiencia que yo también he tenido como puertorriqueño. Y entonces me atreví, es un atrevimiento, ¿verdad? Que me tomé esa libertad de escribirle y de decirle, mire, yo quiero conocerlo y conversar con usted. Y me gustaría esta noche, Eduardo, si nos puedes hablar sobre esa experiencia que has tenido eh, como un viajero, como una persona que vive en el Caribe y que ha desarrollado ideas musicales, eh, literarias y mucho más, porque también has dado clases en la universidad que has tocado a muchos jóvenes. ¿Cuál ha sido tu experiencia siendo un artista que se desarrolló en Puerto Rico? Bueno, Raimundo, lo que tú haces referencia a ese discurso que se titula realmente El Hermoso Hoy, eh, em, tiene que ver con la realidad que nos marca a todos, unos con ciertos tintes, a otros con otros, pero a todos estamos marcados por ella. Y es el hecho de que Puerto Rico es una nacionalidad que no ha devenido a construir una institucionalidad política independiente. Es decir, no, en palabras crudas, es una colonia de Estados Unidos. Eso hace que en la práctica, en términos legales, los puertorriqueños, la realidad evidente, por lo menos para mí, para millones de puertorriqueños, eh, evidente por concreta y por indudable, de que somos puertorriqueños y que existe tal cosa como Puerto Rico y la pertenencia a una cultura que es la que identificamos como la puertorriqueña, pues eso no existe legalmente. Los puertorriqueños no existen legalmente. En el libro al que hacía referencia María, El Mar, eh, Los Países Invisibles, yo cuento ahí que en el Museo de Ellis Island en Nueva York, que es un museo a la inmigración, ¿no?, a Estados Unidos, no hay una sola mención de Puerto Rico. Sin embargo, Puerto Rico es de los pocos países del mundo, son muy pocos, quizás en el futuro sean pronto más, que tienen la mayor parte de su población, son emigrantes, ¿no? Y pues esto ocurre por una oscura ley colonial que invisibiliza a la condición puertorriqueña, a la cultura puertorriqueña, a la nacionalidad puertorriqueña, y hace que borra de un plumazo que, digamos, todos los sufrimientos y los dolores y las violencias que sufrieron los puertorriqueños que emigraron a lo largo de la historia, no sean historiadas, no sean consignadas, y ante los avatares de la inmigración de un polaco o de un ruso o de un mexicano, desaparezcan, ¿no? Y de ahí que el artista puertorriqueño siempre esté luchando contra esa realidad colonial que lo invisibiliza, ¿no? Y que siempre pone en duda su existencia y el valor de lo que hace.
Estoy tratando de entender esto que tú me estás diciendo porque en mis procesos creativos, que desde luego yo donde quiera que voy digo que soy puertorriqueño y he tenido una experiencia similar a lo que tú dices, pero he tratado de sobrepasar mi posición política para poder llevar a cabo una labor un poco más amplia. Y en ese sentido, nunca he gozado de apoyos gubernamentales más allá de pues, mi exposición ahora, es que está en el Instituto de Cultura y que se titula Un lugar para nosotros. Este, he tenido una actitud independiente y cuando he estado en los Estados Unidos y me he encontrado con muchas jóvenes y otros puertorriqueños, pues he promovido la idea de la expresión libre. Pero entiendo el punto de que en mi representación por Puerto Rico, en las bienales y instituciones internacionales, pues Puerto Rico es algo, Eduardo, que llama mucho la atención. Recientemente, curadores de Nueva York y de Miami que están muy interesados en lo que hacen los artistas de Puerto Rico. No sé cómo esas personas podrían llegar hacia toda esta comunidad artística que hay aquí, ¿verdad? El problema de la identidad es evidente. Eso no lo vamos a Bueno, resolver en esta conversación. Estoy de acuerdo. quiero hacer una precisión. Yo en eso estoy totalmente en desacuerdo. No hay un problema de identidad de ningún tipo. Puerto Rico, el puertorriqueño no tiene un problema de identidad. Yo creo que esa es la diferencia entre nuestras perspectivas. El puertorriqueño tiene un problema político, ¿no? El puertorriqueño más incluso que niega la nacionalidad puertorriqueña se considera puertorriqueño. Eh, y el hecho de que la diáspora puertorriqueña a veces no ha conocido, no ha vivido nunca, no ha pasado un día en Puerto Rico y sin embargo se considera aún asociada a esa cultura, ¿no? Muestra que esa identidad no está en cuestión, ¿no? Lo que pasa es que se puede optar o no por ver el monstruo que está dentro del cuarto, ¿no? Y el monstruo dentro del cuarto que afecta todo, absolutamente todo en la realidad puertorriqueña es su condición política. Eso no se resolvería manteniendo, digamos, el estatus colonial o incluso accediendo a una estadidad más que improbable, ¿no? Porque continuaría el problema. Lo que está detrás es los problemas. Una vez comenzada una conquista, no acaba. El puertorriqueño hoy o en el siglo 30 va a tener que bregar con una idea de la conquista. Por eso es que hay pueblos conquistados y pueblos conquistadores, ¿no? Eh, eh, el, yo entiendo por lo que estás diciendo, o sea, uno puede tratar de prescindir de ese problema porque son sumamente engorrosos, sumamente eh, molestos, pero no los puedes evitar. Puedes tratar de que no estén presentes. Puedes tratar de volverlos como antisépticos, ¿no? De que pues no tener un discurso político evidente, ¿no? Y no hay por qué tenerlo, yo no lo tengo. No tengo un discurso político evidente en mi arte o en mi literatura, pero eso está ahí todo el tiempo, acompaña todo el tiempo, no lo puedo evitar, ¿no? Eh, y ese es el asunto, o sea, el problema no es un problema de identidad, para nada. Bueno, yo creo que hay una situación que debemos aclarar en esta conversación. Este,
existen unas tradiciones y unos elementos históricos, culturales, que es Puerto Rico. Está en la comida, está en la forma que nosotros hablamos, está en la forma en que nos manifestamos. Hay unas influencias, desde luego, vamos a decir, desde 1898 para acá, porque los abuelos pues hablaban de una forma y los jóvenes hablan de otra, y hay una poesía moderna callejera que es distinta, pero sigue siendo, cuando yo estoy en Puerto Rico, yo sigo viendo una puertorriqueñidad que se manifiesta en tu literatura, que se manifiesta en el arte que se está haciendo en Puerto Rico. El elemento político, pues entonces, si fuéramos a hablar del elemento político, tendríamos que hablar de la educación, tendríamos que hablar de una serie de cosas que yo observo a diario. Entonces, ese elemento a que tú te refieres, yo lo he estado dividiendo, ¿verdad? Porque me parece que habría falta un desarrollo en la educación del puertorriqueño de entender. Tú estás hablando de cosas que son muy complejas y que habría que entender cómo nosotros podemos crear una situación donde nosotros podríamos ser independientes y podríamos desarrollarnos, ¿verdad? De una forma independiente. Yo como artista creo que soy independiente y que mi forma de ver las cosas es, ok, ¿cuál es la educación que hace falta para el crecimiento del pensamiento? Entonces, no lo limito a solamente una situación política, porque lo que ocurre es que la política, pues hay diferentes personajes que han ido cambiando a través de mi historia y de tu historia, donde ha habido una serie de personas, líderes de nuestra nación, donde no hay la preocupación que tú planteas. Yo espero que estés de acuerdo conmigo en eso, de todos los bandos. Lo que pasa es que la política que yo estoy hablando no es de política partidista. Yo tampoco estoy hablando de política partidista, estoy hablando de educación, de la forma de altura que tiene el ser humano de pensar, o sea, cómo yo como ser humano puedo lograr esa situación independiente. Tú dices, pues, puede que hayan soluciones, pero las soluciones están en la educación y en la forma de cómo podemos llegar a ese grupo de personas. Y el grupo tiene que ser mayor cada vez, no puede ser menor, no puede ser un pensamiento que nos disminuya, tiene que ampliarnos. Lo Por que, eso tu discurso cuando fuiste a recibir el premio me pareció que era un discurso de ampliación de pensamiento, que es a donde voy, que nosotros tenemos que ampliar el pensamiento. No, no, ¿cómo podemos provocar que esa idea que tú tienes amplíe el pensamiento de más personas? lo que pasa es que ese no es en tanto que artista, no es para nada mi propósito ni mi interés. Por eso es lo que te digo, una cosa es la política eleccionaria, otra cosa es el hecho de que por la sociedad a la que pertenezco, tener unas condiciones coloniales, tiene una debilidad institucional eh, histórica desde siempre, ¿no? En donde las instituciones, no te digo culturales, que son sumamente frágiles y pequeñas, sino las instituciones en general, ¿no? Son educativas, económicas, relativas a la salud, todo ese tipo de cosas, son muy frágiles, porque dependen siempre
de la intervención de otro. No hay nada más que ver que en un país como Puerto Rico hay una Junta de Control Fiscal que determina cuál es el presupuesto de todo. Y eso incluye la universidad, o la salud pública, o la vivienda, o lo que sea, ¿no? ¿Qué hace esa situación? El hecho de que el puertorriqueño, esa no realidad política, esa no realidad legal del puertorriqueño hace que no tenga capacidad legal de autorrepresentación. Es decir, toda la institucionalidad internacional, cultural, artística, de lo que sea, no es accesible a los puertorriqueños, pero sí es accesible a una persona de Zaire, porque está en la UNESCO, porque es miembro de las Naciones Unidas, porque pertenece a asociaciones desde museos de todo tipo. En Puerto Rico no. Entonces, el artista puertorriqueño tiene que bregar con eso. Y tiene dos opciones. Una opción histórica viene desde el siglo XIX, que es la opción Paoli, cantante de ópera, ¿no? De Ponce. Antonio Paoli. No, Paoli. En ningún sitio dijo que era puertorriqueño, se presentaba como español, ¿no? Y así ha habido toda una serie de gente. Es una opción, ¿no? Que pretende, ¿no? Darle la vuelta a un problema. Antonio Paoli. Bueno, eso es siglo XIX, ¿verdad? 9 y comienzo del 20. Y tú tienes ahí también a Manuel Alonso, que vivía en París, etcétera. Tú sabes, era la independencia de España. Y a No, lo no, mejor, allá pasa al siglo XX y a la presencia de Estados Unidos. eh, ok, o sea que tú que dices que hay artistas puertorriqueños que se han tratado de redirigir su identidad para poder triunfar. Que han optado una opción, lo que estoy identificando es una opción, no la estoy juzgando. No, no, no estoy tratando de entender lo que dice. Es una Lo que pasa es que opción se tiene que hacer como la otra o todas las que haya, porque hay ese monstruo dentro del cuarto, ¿no? hay una cosa interesante que quiero mencionar aquí, Eduardo. Fíjate que la palabra crossover, ¿verdad? Cruzar hacia la nación. Pues en los años 60 y 70, los artistas europeos usaron a Puerto Rico para hacer su crossover. En el mundo de la música, pues tú tienes el caso de Julio Iglesias, que se presentó en Puerto Rico, se desarrolló en Puerto Rico y de aquí se lanzó al mundo. Porque aquí habían unos productores que había una relación con United Artists. Woody Allen era dueño, socio de United Artists, y United Artists era dueño del Canal 11. Entonces, pues, Puerto Rico ha sido un lugar de catapultear artistas. Y en ese sentido, las artes plásticas, nosotros no hemos disfrutado de eso. Yo no sé la literatura, pero eso sí ha ocurrido en el campo de la música. Mencionaste a Antonio Paoli y ahí está pues Adelina Patti, Goldschagg, que andaban viajando por el Caribe y terminaron aquí, de aquí se catapultearon. El tema de la identidad del artista puertorriqueño, que es lo que tú me has traído hoy esta noche, ¿verdad? La identidad no. El problema político del artista puertorriqueño. ¿Y cuál es el problema político del artista puertorriqueño? Para La yo tratar de entenderlo, porque estoy un poco confundido. venía diciendo, o sea, el hecho de esa situación hace que la capacidad de autorrepresentación del artista puertorriqueño sea limitada. Y como consecuencia de eso, las instituciones que representan la cultura puertorriqueña son muy débiles.
¿no? Porque no están en el concierto de las naciones. El Instituto de Cultura no puede hacer un consorcio con el Ministerio de Cultura italiano, ¿no? Tiene que pasar por el Departamento de Estado de Estados Unidos para cualquier cosa. Ese es el mismo caso de los deportistas. No, en los Sí, deportistas, la sí, única, porque Puerto Rico tuvo que, no, los puertorriqueños tuvieron que luchar para participar en la Copa Davis de tenis. Entonces, el mismo caso es bastante similar porque después vino y se creó el Comité Olímpico de Puerto Rico, pero es bastante similar. no, lo que pasa ahí, Raimundo, es que es diferente porque el único aspecto de la realidad puertorriqueña en donde hay soberanía es en el deporte. Por eso es que Puerto Rico participa en las Olimpiadas o en los mundiales, ¿no? Como un país más. Es más, se enfrenta a Estados Unidos y tiene que competir con Estados Unidos. Ahí sí hay autorrepresentación, O ¿no? sea que tú estás diciendo que hace falta un Ministerio de Cultura que pueda soportar la ayuda o la necesidad del artista puertorriqueño para, de alguna manera, ser representado internacionalmente. ¿Por qué las instituciones culturales en Puerto Rico son tan débiles? Porque hay gobernantes que llegan al poder a un poder colonial, sí, limitado, por elecciones, ¿no? En movimientos que no quieren bregar con el monstruo dentro del cuarto, ¿no? Por lo tanto, hay instituciones como son usualmente las culturales y las educativas, que son las que más sufren, ¿no? Porque no, desde el punto de vista de esos gobiernos que son coloniales, no tienen problema con el monstruo dentro del cuarto, ¿no? Eh, Yo difiero de ti. Yo creo que es una situación de visión de las personas que trabajan en esas instituciones. No hay la visión. Y a lo mejor pues los limitan. Pero en mi experiencia, que he representado a Puerto Rico en muchas ocasiones, cuando yo me he acercado a instituciones, nadie me ha dicho no. El problema es la educación y el problema es, pues, claro, que están apagando fuego las personas en Puerto Rico ahora mismo, por lo que yo veo. Porque, por ejemplo, hablando de la reciente situación donde, pues, el presidente del Senado habló sobre, pues, cuál es la situación del Instituto de Cultura. Esto ha pasado antes, esto no es nuevo, esto tiene historia, ¿verdad? Y el presidente del Senado, pues, le solicitó al Instituto de Cultura unas, eh, cómo están usando el presupuesto, hablen, etcétera, etcétera. Y ahí está una institución que a ti te debe interesar, que es el Archivo Nacional, ¿verdad? Y yo pienso que, por ejemplo, el Archivo Nacional no es del Instituto de Cultura, es de todas las Américas, porque hay mucha información. Entonces, ¿qué debe pasar ahí? Es la pregunta. Que ¿cómo nosotros regulamos que estas cosas puedan crecer? Digitalizarse, hay mucha información que nosotros tenemos en Puerto Rico que no es de Puerto Rico. Y tú como escritor, pues sabes que tú tienes una información donde tú te vales de esa información para crear. Y entonces, yo entiendo, pues, si lo entiendo bien, que te gustaría que hubiera más apoyo institucional. el asunto es mucho más complejo, el mundo, que eso. El asunto es cualquier artista puertorriqueño de cualquier área
tiene que luchar a una sociedad en la que no la debilidad institucional es muy grande, por las razones que ya he explicado. Viene de una región que ya en sí misma es marginal y ha sido invisibilizada, que es el Caribe, ¿no? Fíjate que, como yo digo tantas veces, ¿no? Se habla de América Latina y el Caribe, lo cual está muy bien de un tiempo a esta parte. Es inclusivo, ese es el punto de la expresión, pero a la misma vez es una lista en donde está casi en la conciencia. Si tú dices eso en Perú, en Argentina o lo que fuera, bueno, está la América Latina de verdad, que es la continental, y luego el reguerete de islas esas que es el Caribe, ¿no? Y en esa expresión, en ese concepto de lista, hay toda una historia que va desde el racismo a la idea de los tamaños, porque si tú estás en un país con, creo que es el octavo más grande del mundo, como la Argentina, o Brasil, que todavía es más grande, pues tú hablarle de islas no caribeñas les resulta algo menor, ¿no? Y a su vez, toda esa cultura latinoamericana está marginalizada frente a la cultura europea y norteamericana. O sea que para un escritor o un artista llegar, ¿no? El más mediocre artista de lengua inglesa, digamos, de un escritor, hablemos de un escritor que no dice gran cosa, entra al mercado y puede tener 20, 30 traducciones, ¿no? El pintor que no dice gran cosa, y los hay por legión, ¿no? Tiene representaciones, tiene exposiciones en museos, tiene representaciones en galerías, expone en lo mismo en Australia que en Japón, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga valor, no estoy diciendo eso, pero no hay duda de que hay unos mecanismos diseñados teniendo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la historia crea todo eso. Y esa historia la han dominado ciertos pueblos, ciertas culturas, ¿no? Las dificultades que ya tiene un artista dominicano o cubano o mexicano con muchísimo más poder cultural que cualquiera en Puerto Rico son enormes. Pues para un puertorriqueño son mayores. Yo pienso que hay mucho territorio por descubrir. Entonces, yo he viajado por las Antillas y hace algunos años descubrí a Derek Walcott. Poeta de Santa Lucía, premio Nobel. Claro. Entonces, Derek Walcott, pues, en conversaciones, pues yo pensaba, bueno, él está en una isla mucho más pequeña que nosotros. Pero eso que tú planteas me parece que, por un lado, pues sí, es muy complicado porque vivir en una isla uno vive aislado. Pero me parece que hay unos rompe y raja en el pensamiento individual de ciertas personas. O sea, igual que Derek Walcott, pues yo pienso este, eh, en un poeta que me encanta y que escribió ese libro que se llama Tuntum de Pasa y Grifería, ¿verdad? Que la gente habla de poesía negroide, pero yo nunca lo vi como poesía negroide, porque en mis años de juventud en Nueva York, que estuve con ciertos escritores, yo pensaba que él lo que estaba haciendo era rompiendo con el lenguaje de una forma cacofónica. Entonces, creo que el problema es cómo promovemos las ideas.
En el caso tuyo, en el caso mío, somos isleños los dos. Y creo que hay una situación donde hay unos pensadores con mucha altura, eh, este, que no han tenido la oportunidad de promover sus ideas propiamente de una forma universal, llegar a otros circuitos. Entonces, las instituciones pues son limitadas porque tienen sus limitaciones. Yo siempre pienso, bueno, hay unas personas que tienen unas facultades extraordinarias en el uso de su lenguaje, ya sea escrito, ya sea musical, ya sea pictórico, y que cómo yo puedo contribuir a que eso se expanda en el universo. Eh, entonces, a veces estamos viendo las cosas de una forma más encerradas y no cómo podemos expandirnos. Porque, por ejemplo, lo que tú planteas en tu literatura es una cosa que pues es de interés para una persona en Alemania, es de interés para una persona en Brasil, es de interés. Ahora, ¿cómo puede eso ocurrir? Y eso está en manos de un promotor, en mi forma de verlo, ¿verdad? Porque yo cuando leo el trabajo tuyo digo, wow, esto es algo que es una preocupación común, pero alguien que lo pudo poner de una forma escrita, como esa persona contó el cuento, ¿comprende? Y entonces, ¿por qué el Ulises de Derek Walcott es tan importante para otra gente? Una isla bien pequeña, mucho más pequeña que nosotros, con más problemas que nosotros, porque acuérdate que es una isla que tuvo mucha opresión inglesa. Entonces, yo no es que quiera llevarte la contraria, yo quiero pensar cómo podemos sobrepasar el pensamiento político y desarrollar una forma de expresión. ¿Qué haría falta? Por ejemplo, cuando yo pienso, ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos sobrepasar eso? En el deporte, pues claro, es la excelencia en el deporte. Un Tito Trinidad, todos esos boxeadores que hemos tenido que son extraordinarios, que han tenido la oportunidad. Entonces, en la música también nos ha pasado a través de la historia, ¿verdad? Tú mencionaste a Paoli, pero hay otros que vinieron, Pablo Elvira, Margarita Castro, en el género de la música clásica y en el género de la música popular somos unas estrellas. La cosa es, en aquellos aspectos más intelectuales, pues está el bloque de la comunicación, un bloqueo. Tú lo has, lo digo con mucho respeto, pues tú has logrado romper ese bloqueo con el uso del idioma que tú tienes. Entonces, ese uso que tú tienes del idioma, pues para alguien que pueda leer un poco, pues puede, wow, esto yo lo puedo entender. Yo creo que ese es el aspecto político que tú has logrado romper. En el caso mío, que yo soy un artista muy introspectivo, filosófico, etcétera, pues se me hace más difícil, porque mi pintura es más compleja la lectura. De manera que yo no creo que debamos depender de instituciones, los artistas. Raimundo, yo no estoy proponiendo eso, que dependamos de instituciones. Eh, eh, yo no he tenido en casi medio siglo de labor ningún apoyo institucional
excepto en los años 90, que una beca del quehacer cultural creo que fue de $1,500. Es decir, Nada, eso no es dinero. Hoy en día eso no da ni para ir a... las, qué sé yo, 17, 18 exposiciones individuales, los 15, 16 libros que he publicado, las traducciones de mis libros al diferente, qué sé yo, al inglés, al francés, al griego, al serbio. Nada de eso ha venido por la institucionalidad, ¿no? Viene viene por la calidad de tu trabajo, del esfuerzo de tu trabajo. Pero por eso, por la misma vía te digo que es muchísimo más difícil para, mira, como en los países invisibles se menciona, la proposición, un filósofo puertorriqueño, pero podría ser un filósofo boliviano o ecuatoriano o congoleño, es exactamente la misma, a decir, un filósofo alemán o francés. Pero lo primero es un chiste y lo segundo es una denominación de origen, es un prestigio, ¿no? La historia no se puede ignorar, No, no, no la podemos ignorar. las consecuencias de la historia son imposiciones a nuestras vidas. Y por eso es que existen instituciones, para tratar de atemperar el golpe de la historia. Eduardo, ¿y cuál sería tu propuesta? ¿Qué tú te gustaría ver o si tuvieras una propuesta que, ¿verdad? Que en esta oportunidad que estamos hablando, tú dijeras, bueno, me gustaría ver tal cosa. Yo no, esa no es mi labor como artista o como... Pero en tu mente, ¿cómo tú ves la cosa? Tú dirías, bueno, yo a mí me gustaría, o tal vez esto debería ser de esta forma, o... Para nosotros sería una gran oportunidad el tener la posibilidad de autorrepresentarnos y por lo tanto de asociarnos al mundo, ¿no? Como otros pueblos. Ya tú haces mención de toda la fortaleza de la cultura puertorriqueña. Es extraordinaria. Tú sabes que hace algunos años en Nueva York yo hice una exposición donde le entregué un pasaporte puertorriqueño a los participantes y desarrollé el pasaporte puertorriqueño. Ujú. ¿Tú sabías eso? No lo Bueno, sabía. Bueno, pero está bien. Mira, yo lo que pienso es que nosotros como artistas, después hablamos de ese evento que yo hice en Nueva York, pero lo que yo pienso es que más importante es que cómo podemos nosotros, yo desde que empecé este proyecto de Un Lugar para Nosotros, he estado diciendo que Puerto Rico tiene que tener un lugar en todas las bienales del mundo y que todo eso debe surgir de una institución y que permita a los artistas puertorriqueños participar en la Bienal de Venecia, en Documenta, en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal de México, etcétera, que es lo mismo que tú estás planteando. Entonces, eso, pues yo creo que requiere que esa identidad a la que tú te refieres, pues los directores de estas instituciones entiendan que hay una plusvalía de talento en Puerto Rico y que estamos listos para entrar en todas esas círculos intelectuales y círculos a un nivel mundial, porque tenemos algo que decir, el artista puertorriqueño tiene algo que decir. Tú como escritor, yo como pintor, etcétera. Entonces, llevo un rato diciendo que esto es importante, así que estoy de acuerdo contigo en eso y creo que esta noche pues sería un buen momento que
los que nos vean, nos escuchen, a ti con tu talento y todo lo que has hecho, y a la directora de las artes plásticas del Instituto de Cultura, que esto es algo que hay que promover. De manera que sí, estoy de acuerdo contigo y que hace falta esa identidad política que tú llamas, que yo le llamaría el talento puertorriqueño, que lo podamos divulgar y catapultear. Estoy de acuerdo y estoy 100% trabajando en eso, porque quiero, no para mí solo, sino para ti y para todos los artistas puertorriqueños, que me parece que es algo muy importante que nosotros le prestemos atención a eso. Sí, sí. Entonces, pues, te agradezco que hayas traído el tema, porque el tema es un tema con el cual yo llevo trabajando varias décadas y a quien le he hablado a varios gobernantes de Puerto Rico, gobernadores, etcétera, etcétera, diciéndole que este tema tenemos que enfrentarlo y tenemos que hacer lo que podamos para poder ser parte del universo de las artes. Claro, Y estoy totalmente de acuerdo contigo. sí, sí. Este, Creo que María quiere decir algo. Gracias a ambos. Ciertamente, como entes politizados, estas son conversaciones que tenemos que tener con mayor frecuencia y plataformas como estas, que no serían usualmente el foro para tener estas discusiones, son, ¿verdad?, aún más importantes, que sirvan para poder romper el hielo. Me gustaría, ya utilizando esta conversación inicial como punto de partida, hacerle unas preguntas a cada uno de ustedes. Quisiera hacer referencia a ¿verdad? El contexto o la declaración curatorial de A Place for Us, un lugar para nosotros, donde se menciona que particularmente Raimundo, tu obra invita a la reflexión introspectiva, tanto desde el ámbito personal como el colectivo. Y me gustaría que nos pudieras comentar un poco a todos nosotros cómo es ese proceso para ti. ¿Conlleva algún ritual? Ciertamente quienes han visitado la exhibición ya saben que estamos hablando de un cuerpo de trabajo que recorre 30 años, ¿verdad? Son 3 décadas de producción. Y entendiendo, ¿verdad? Todo el recorrido que has tenido en tu carrera profesional, ¿verdad? Con la intervención de diferentes lugares donde han vivido, diferentes culturas, inquietudes. Quisiera que nos pudieras apalabrar ¿cómo es para ti entrar en ese espacio de introspección y qué conlleva tu poder estar en ese estado de flux, ¿verdad? Por no tener mejor traducción para crear. mira, María del Mar, yo siempre estoy diciendo que lo más importante es la educación. Entonces, el proceso creativo, aunque es un proceso individual, personal, se lleva a cabo en soledad, eh, requiere que uno tenga educación en cuanto a lo que uno está haciendo. Entonces, crear objetos, en el caso mío, yo creo un objeto que es una pintura. Entonces, esa pintura empieza con un bastidor y ese bastidor, pues hay una educación, ¿verdad? Eso es lo que está detrás de la pintura, donde uno estira la tela. Mis bastidores son hechos a la manera francesa, tienen una madera noble. Esa madera me permite que tenga unas llaves y yo estire la tela, y parecerá una tontería, pero un objeto tiene que estar bien hecho. Y entonces, para empezar, yo empiezo por ahí, por ese material que yo uso
en mis bastidores, la tela, etcétera. Y luego pues está un proceso de introspección donde yo básicamente he estado a través de los años sometiendo primero mi conocimiento pictórico, que yo soy un doctor en pintura. De manera, ¿qué quiere decir eso? Pues que he estudiado más de 10.000 horas cómo se aplica la pintura a una superficie. Y las instituciones lo reconocen. Por eso dicen que uno es doctor, ¿verdad? Pero eso no importa. Lo que importa es cómo es que uno llega a esas conclusiones. Y en el caso de esta exhibición, donde yo trabajé horas y horas y horas y horas, eh, yo desarrollé un tema, pero lo primero que yo quería traer a colación es la educación para crear un objeto. De manera que el tema de la exhibición, que se llama Un lugar para nosotros, surge de precisamente lo que está hablando Eduardo, que vivimos en un lugar donde la vida diaria es muy compleja y el puertorriqueño pues a veces no sabe que Puerto Rico es suyo. Entonces vino el huracán, vino la pandemia y yo emigré durante ese proceso. Pero siempre pensé que lo que estaba haciendo era una pintura para los puertorriqueños, basado en lo que me recordaba de los atardeceres, de cómo se ve Puerto Rico. Y lo retraté en esa exposición. Esa es mi respuesta. Gracias, Raimundo. Sumamente interesante porque hemos tenido múltiples conversaciones a lo largo del desarrollo del proyecto y siempre hay una oportunidad para entender con mayor profundidad cómo es tu proceso de creación. Y acercándome en esa línea, quisiera también abordar a Eduardo, porque ciertamente conozco ambas partes, tanto tu lenguaje como artista visual, como tus publicaciones también. Y sé que tuviste la posibilidad de visitar la exhibición de Raimundo. Quisiera conocer específicamente cuando te acercas a la plástica, si hay nuevamente alguna ceremonia, algún ritual, alguna parte importante dentro de ese espacio de intimación con el pensamiento creativo que te lleva a crear una serie en particular o atender una inquietud a través de una obra. ¿Cómo es tu proceso? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, mi trabajo tiene que ver con la improvisación en todos los sentidos. Mi trabajo literario es improvisación, el visual e incluso el musical. Eh, Improvisar no es hacer algo azarosamente o hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que quiere decir la improvisación es que uno está abierto a las energías del mundo. Eh, y uno está buscando algo que no tiene todavía en la cabeza, ¿no? Si partimos de lo que de un plan, eso ya está establecido. Por eso, por ejemplo, en las entrevistas me gusta, prefiero que no me digan las preguntas, porque si me las dicen con antemano, pues ya yo empiezo, mi mente empieza a contestarlas, ¿no? Y nunca cuando las tenga que contestar luego finalmente va a ser igual. Mientras que es, digamos, ir en el ajo de la cosa, ¿no? Pues me es más excitante. Entonces, en ese sentido, toda idea es buena en la improvisación. Lo que uno tiene que constantemente estar respondiendo a una pregunta, ¿sirve o no sirve? Entonces puede venir una idea y uno dice, la explora y no le gusta, pues la desecha y viene otra. Y así. Entonces, en el caso de una exposición, por ejemplo, como tú sabes, hace unos días estuvo la exposición que hice junto a John Rivera Pico y Edna Román en el Museo de la Universidad Ana Geméndez. Pues ahí hay un trabajo de 2 años en muchos órdenes, fotográfico, gráfico,
en colaboración a dúo, a trío, hay un video, hay música. O sea que es algo que no se puede hacer de una sentada, por supuesto, pero lo que, lo que une todo eso es esa apertura, ¿no? Hay unas ideas rectoras que nos llevaron, por ejemplo, a las ruinas de la Central Aguirre en Salinas, ¿no? Y la convertir ese espacio no solo en un material, sino en una caja de resonancia, porque ahí grabamos música. Ahora próximamente el mes que vienen unas coreógrafas que a interactuar con nuestro trabajo allá, en la Central Aguirre, ¿no? Como una secuela de lo que ha sido la exposición y sus materiales. Entonces, en mi caso, ese es el proceso, un proceso de apertura, de exploración. Ya con los años, pues, tengo cierta noción de cuando mi mente está, vamos a decir, en ese estado improvisatorio, o puedo tratar de procurar, unas veces con más éxito, otras con menos, ¿no? Tratar de provocar ese estado especial. Cuando eso no está, usualmente las cosas no funcionan. Y entonces, pues, ese es el proceso básico, digamos. Gracias, Eduardo. Y creo que a este punto el público puede entender con mayor precisión quizás cuáles son los paralelismos en entre ambos su proceso creativo y definitivamente qué les distingue individualmente y cuáles son las diferencias, no por establecer una comparación, sino que teniendo el privilegio de poder tener esta conversación con ustedes, empezando por un tema completamente distinto a lo que posiblemente se estaba anticipando el público. Creo que era una oportunidad que teníamos que aprovechar. Y Raimundo, como mencioné ahorita, para quienes ya conocen la exhibición A Place for Us y quienes todavía no la han hecho, tienen hasta el 19 de abril, este próximo sábado, para pasar a conocerla. Tengo que destacar que una de de las sorpresas más agradables ha sido rememorar esa medalla que te dio el Instituto de Cultura en los 70, si no me equivoco fue en el 1972, y partiendo de ese momento, si pudieras narrarnos brevemente cómo has visto tu evolución como maestro en las artes plásticas, como bien dices, teniendo ya esa materia experta, particularmente en el dominio de la pintura. Si nos puedes llevar, ¿verdad? En esta conversación. Claro. Es importante apuntar que el proceso creativo, como acaba de decir Eduardo, es un proceso muy personal donde ocurren accidentes y eventualidades. Él dijo que había estado en una central y que ahí rescataron materiales y que esos materiales se convirtieron en una obra de arte y en sonido, y eventualmente ese portafolio se convierte en una obra, ¿verdad? En mi caso, eh, en los años 70 yo era un niño, entonces tenía unas preocupaciones diferentes a las que tengo hoy, y pues tenía unas destrezas de virtuosismo en términos del dibujo y la pintura creada por, pues, como yo dije en un momento dado, a esas personas que me ayudaron. Mi relación con Alejandro Sánchez Felipe, con Marín, con Julio Rosado del Valle, pues me ayudaron a entender lo que es el color, la forma, la estética. Y yo me formé en Puerto Rico, y esa formación es muy importante para mí porque esas personas, este, y hay otros personajes que yo debo mencionar, o sea, mi relación con Rechani, pintor puertorriqueño, y con escritores y compositores, Amaury Veray,
mi maestro Jack Delano, mi maestro, eh, o sea, hay muchas personas con quien yo me relacioné que influenciaron en el desarrollo de lo que era la técnica. O sea, porque yo me recuerdo estar hablando con Rafael Aponte Ledé, que fue maestro mío de composición, y hablábamos de la forma, de la estética. Y entonces cuando yo llegué a Nueva York, un muchachito de 14 años, pues que entré a la escuela allí, pues de repente me empezaron a hablar de cosas que ya yo había escuchado, Leonard Bernstein, etcétera. ¿Cómo yo fui de ese 1972 a lo que soy hoy? Pues hay muchas personas que me han ayudado. Inclusive tengo que decir que la conversación con Eduardo me ha ayudado mucho y me va a provocar a que yo piense en otras cosas que no he pensado, porque nosotros somos, el ser humano es una persona que se debe a estas conversaciones. Y la riqueza de hoy que el espectador tiene que pensar es que hay un agente catalítico en la conversación con, por ejemplo, en el caso de Eduardo, pues ahora mi obra va a empezar a evolucionar de esta conversación. Pero para contestar tu pregunta, eh, de 1972 a 1982, 1987, etcétera, etcétera, pues hay unos procesos evolutivos donde hay unas preocupaciones existenciales y un artista está siempre reflejando su medio ambiente, aunque uno no pretenda decir que no, pero sí eso te afecta. Y esa influencia se refleja en lo que uno hace. En el caso pictórico, pues se refleja, porque uno no se aleja de eso, aunque uno tenga una insistencia en los pensamientos personales. En el caso mío, pues yo tengo una insistencia en lo que estoy haciendo. Número uno, la excelencia del objeto. No cualquiera puede ser un pintor, no cualquiera puede crear un objeto. Entonces, uno puede comprar materiales aquí o allá, pero eso es insignificativo. Lo importante es el objeto final, cómo uno lo crea y qué es lo que uno tiene que decir y un idioma que se pueda comunicar con más personas, que era lo que le decía Eduardo. Cómo uno se puede comunicar con más personas a través de la creatividad que uno tiene. Y en ese sentido hay una responsabilidad creativa del artista, si es artista. Ser artista no es fácil y es una gran responsabilidad política, social, psicológica y emocional. Entonces, sí, ha habido una evolución desde el 1972 hasta el 2025, donde cada vez yo me siento más responsable al crear un objeto o al crear una historia, porque los objetos son historias. Como dijo Eduardo, él fue y ha ido encontrando estos objetos que convirtieron su creatividad en esa historia. Y claro, hay que aclarar algo que es bien importante, Eduardo, y es que la plástica está sujeta completamente a la narrativa literaria. En ese sentido, una persona que domina la narrativa literaria tiene una ventaja sobre aquel que solamente puede hacer un objeto. ¿Me entiendes, Eduardo? Bueno, no sé, yo no, quizás no comparto esa opinión, pero sí, puede ser, no sé, para crear cualquier combinación de prácticas
ayuda. Ujú. Un pintor que Es todo cómo se narra la historia. perdón, Es todo como se narra la historia. sí, lo que pasa es que en la plástica no es una captación de un objeto inmediata. Digamos, en un texto hay el factor tiempo, es como una película, ¿no? Hay que recorrer, ¿no?, en renglón a renglón hasta que se llega al final. En la plástica es algo que es el poder de la imagen, ¿no? Que es inmediato. Claro, uno puede luego entenderlo, desmenuzarlo, meterse ahí, pero hay un efecto inmediato que, que tiene un factor de tiempo muy diferente, digamos, a un modelo textual, ¿no? O incluso musical, porque también es un texto musical, ¿no? Pero lo visual, sea una pintura, sea la fotografía, sea la escultura, es una captación de un solo segundo, ¿no? El espectador, si no tiene la educación visual, depende del narrador. Exactamente. Y entonces el narrador es el que escribe. Sí, pero bueno, eso no es la experiencia que se busca, ¿no? Es como el que va de turista, ¿no? A esos tours, ¿no? Y vas a la catedral de yo no sé dónde, ¿no? Y tienes a esta persona que te va a decir eh, cosas que son ciertas, pero que son, es reducir una obra de arte a un caudal informativo que realmente no la agota, ¿no? Siempre me No acuerdo, se trata de reducir, se trata de ampliar, porque lo que pasa que es que el que tiene el conocimiento narrativo literario puede ampliar la experiencia del espectador. Entonces, en el caso mío, mi obra es una obra muy compleja, abstracta. Hay otros pintores que son muy explícitos y está todo ahí de frente, es muy sencillo. Pero la experiencia visual del espectador requiere o una gran educación o un interlocutor. Y en esa situación del interlocutor entran personas con ese talento literario que tienes tú. Y otro, es verdad, me recuerdo el escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá, que ha escrito sobre mi obra y que ha expuesto de alguna forma al espectador sobre, pues mira, aquí está esta experiencia y búscala dentro de esa imagen. Por ejemplo, los collages que yo hago, el montaje, pues es una historia, cada collage es una historia, es un cuento, ¿verdad? Un pequeño cuento ujú, que componen al final una, yo no me atrevo a decir que es una novela porque eso sería muy complejo, pero que son muchos cuentos sobre una historia. Y entonces el escritor que maneja el lenguaje escrito puede ayudar al espectador a gozar de eso. En el caso de tu obra pictórica, pues yo cuando leí los ensayos que escribieron ustedes, yo dije, wow, esto es fácil, lo estoy viviendo. Digo yo para mí, ¿verdad? No fácil en el sentido de entender toda esta historia, como tú, pues la música, cómo encontraron los objetos y cómo esos objetos se convirtieron en la historia. ¿Comprende? Quiero aprovechar esto, ya que son las 8:10, para hacerles una pregunta y con esto ir cerrando la noche. ¿Cuál, si alguna, ha sido una obra que ha influenciado visiblemente la obra estética, la obra plástica que ustedes han estado creando? Raimundo, en tu caso estamos hablando específicamente de la exhibición de A Place for Us. Estoy segura que hay una infinidad de influencias, pero si hay alguna que puedas
individualizar, me encantaría conocer. Yo, por, por las limitaciones isleñas, ¿verdad? Pues yo siempre he estado muy interesado en el Renacimiento. Y en Puerto Rico no existen posibilidades de ver obras de los grandes artistas del Renacimiento. Entonces, en mi exposición hay una obra que se llama Cuidado gerente, que en una guerra entre dos rosas ha muerto una princesa. Y esa obra está basada en una obra, en la obra de Miguel Ángel que está en la Capilla Sistina. Y hay varias obras en mi exposición que están basadas en el Renacimiento. De manera que para cualquier artista que quiera romper las normas, tiene que llegar a esa excelencia, a la excelencia de los grandes maestros. Eso es como yo lo veo. Pero como a mí me interesa romper las normas y a través de eso crear un trabajo que sea personal e individual, ¿no? Entonces, pues, yo diría, estoy entre esa obra que está en la Capilla Sistina y la obra de Manteña, porque Manteña es un artista que rompe con todos los esquemas y logra en sus imágenes crear una grandilocuencia. Mi obra tiene gran tamaño, pero ese tamaño ocupa el espacio, no es porque sea grande. Entonces, para los visitantes que vayan a la exposición, pues fíjense cómo esos espacios logran ocuparse por ese objeto que está ahí en el arsenal de la Marina. En el caso de Eduardo, pues, ¿qué tú crees, Eduardo? ¿Qué tú nos dices? Y Eduardo, quisiera hacer una breve intervención. Sí me gustaría conocer desde tu perspectiva si hay alguna obra, pero una obra literaria que haya informado tu trabajo plástico. Así de primera mano no se me ocurre ninguna. Es que son lenguajes diferentes, ¿no? En términos plásticos, hace tiempo que pues que no me hacían una pregunta como esa, ¿no? Pero Mm. eh, em, lo que me vino a la cabeza y creo que es una respuesta válida, es un pintor que descubrí cuando era muy joven, cuando empezaba a pintar, que se llamó Georges Rouault, ¿no? Y era un pintor que se destacaba por un elemento que siempre me ha interesado en todo, desde, incluso textualmente, ¿no? Eh, por la textura, ¿no? Era un pintor figurativo, pero que trabajaba, ¿no? Sus lienzos con una conciencia muy grande de la textura y de la expresividad de la textura. Entonces era un dibujo también que aparentemente era un dibujo burdo, ¿no? Pero creaba un lenguaje único. En ese sentido, el acercamiento a la abstracción que siempre, o el interés por la abstracción que siempre he tenido, no me ha hecho prescindir de la figuración también. Y también la posición casi ética del pintor, en el caso de Rouault, ¿no? Que en el caso de él estaba muy asociado, digamos, a una espiritualidad muy particular. En su caso, una espiritualidad cristiana, imagino que católica. Hay una serie famosísima de él, ¿no? De grabados, ¿no? Sobre la crucifixión. Eh, y y siempre recuerdo con cariño, ¿no? A su figura. De hecho, yo creo que fue uno de los primeros libros caros de arte que yo compré. Fue que todavía lo conservo, ¿no? Fue
una monografía, ¿no? francesa, ¿no? sobre la obra de George Hugo. Y así que le guardo mucho cariño. Gracias por compartirnos eso. Bueno, quisiera tener más tiempo para seguir conversando con ustedes y confío que esta es solo la primera de muchas conversaciones a profundidad sobre temas que nos inquietan a todos y que están en la punta de la lengua. Así que gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros en la noche de hoy. Por favor, sigan lo que hace el Instituto de Cultura Puertorriqueña a través de las redes y sigan también a ambos artistas, a Eduardo Lalo y a Raimundo Figueroa. Les recuerdo que tienen hasta el 19 de abril para visitar A Place for Us, un lugar para nosotros. Que tengan excelente noche y hasta el próximo coloquio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Saludos Raimundo, saludos María, Pablo, hasta luego. Buenas noches. Bueno.